Lo pusimos en medio porque bendito entre las mujeres. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para quienes no me conocen, yo soy Valentina y estoy feliz de la vida de ver a tanto lector por aquí. Hola, mi nombre es Rodrigo Hunda, de la cuenta Cartas de un Lector, y muchas gracias por estar aquí. ¡Qué emoción! Y yo soy Maura, de Maura Te Recomiendo un Libro. Gracias por estar aquí, estamos felices de estar con ustedes. Oigan, queremos hacer esta charla lo más amena posible, que haya mucha participación por parte de todos ustedes. Entonces vamos a platicar un poco nosotros al principio y ya después siéntanse con la libertad de levantar sus manitas y hacer todas las preguntas que quieran, porque al final todos los que estamos aquí somos amantes de la lectura y a eso venimos, a platicar con ustedes. Comienza tú. Claro. Voy a hacerle una pregunta a las dos chicas, porque Terapia Literaria nació hace ya tiempo como lives, ¿no? Para platicar acerca, pues, precisamente del chisme que hay alrededor de la lectura. Pero quiero que nos cuenten cómo surge esta idea de hacer primero un libro, Terapia Literaria, el libro, y después Terapia Literaria, el journal. ¿Cómo se complementan y cómo le han ayudado a su público a seguir pudiendo recordar las lecturas que hacen, pero al mismo tiempo hacer crecer la comunidad que tienen? ¿Vas? Bueno, Terapia Literaria, el primer libro, salió gracias a la iniciativa de la editorial, debido al programa que, como sabrán, tenemos en Instagram, y si no saben, síganos. Es un viernes cada 15 días a las 10 de la mañana, en donde hablamos Valentina y yo de los libros que nos gustan y de los que no, y vamos platicando de lo que vamos leyendo. Y a raíz de eso salió la idea de hacer el libro. Y pues lo que más queríamos era contagiar nuestro amor por la lectura, que la gente que no lee se venga al lado oscuro, bueno, más bien al lado claro, no sé cómo decir, de la lectura, y que descubran este mundo maravilloso. Y después de ahí salió el journal, que es una herramienta y un complemento para todos los lectores. No sé si a ustedes les pase, a nosotros sí. Hacemos muchas lecturas al mismo tiempo y de repente olvidamos un poco pues el nombre de algún personaje, de qué iba la trama, detalles muy específicos, y lo que buscábamos con el journal era precisamente que ustedes tuvieran como este librito o esta herramienta para que pudieran anotar todo lo que les gusta, lo que no les gusta, a que hicieran sus propias reseñas, porque creo que también el proceso de reconocer un libro y de procesarlo es distinto cuando tienes que escribir algo. Y buscamos secciones que para todos fueran divertidas, que pudieran personalizarlas, que usaran toda la creatividad que de repente no saben que tienen. A uno le cuesta trabajo de repente poner algo más que es una joya o está increíble. Entonces, ese era el propósito del journal. Ha funcionado muy bien como complemento para terapia, pero también puede funcionar como complemento perfecto para cualquier lectura de cualquier género, ¿no? Y ahora me toca a mí preguntar, obvio. ¿Y tú? ¿Y tú? No, a mí la parte que más me emociona es ver cómo pasamos de ser creadores de contenido y estar completamente del otro lado, a entender cómo funciona el mundo editorial, cómo procesas tú una crítica cuando generalmente tú las haces. Entonces yo quería preguntarte, Rodrigo, ¿cómo fue para ti el proceso de crear también tu libro? Pues llevo 3 años y medio creando contenido en redes sociales y igual que ellas dos, el proceso de crear un libro vino por parte de la misma editorial. Ellos ya sabían el trabajo como promotor de lectura que he tenido y el impacto que también está en las comunidades de redes sociales. Entonces, cuando me dicen queremos que escribas sobre tu experiencia lectora, de cómo has crecido como lector y queremos obviamente que también des el paso a escritor, pues yo estaba muy contento, sobre todo porque desde muy pequeño tenía la espinita de escribir. Obviamente no me siento orgulloso de lo que escribía en secundaria, pero conforme fui creciendo, fui adentrándome a nuevas lecturas, nuevas historias, nuevos autores, y obviamente dar el paso de lector a creador de contenido y de creador de contenido a escritor es un proceso bastante largo, bastante también duro, en el sentido de que muchas veces pasé por esto del síndrome del impostor, en donde decir me lo merezco o no me lo merezco, sobre todo porque también está este estigma, ¿no?, a los libros de influencers. Entonces imagino que ustedes pasaron por lo mismo. Obvio. Y obviamente no voy a poder quitarle
esa categoría a mi libro, pero lo más importante que yo busco con él es justamente transmitir esas emociones que a mí me transmite la literatura, ¿no? En estos 3 años y medio siempre he buscado compartir mi pasión porque sé que gracias a ello muchas otras personas encuentran sus propias pasiones y las comparten con los demás. Entonces, pues sí, en definitiva, tener ya el libro de los libros publicado, verlo cuando me llegó la caja por primera vez, obviamente la emoción me llegó y pues simplemente me llega mucho orgullo y agradecimiento como a todas las personas que hubo detrás, tanto mi editora, como Moni, como mis papás, como mis amigos, y simplemente como que estoy en ese punto en donde todavía no me creo que haya publicado un libro, que Rodrigo de 8 años está cumpliendo un sueño. Entonces, no sé si contesté la pregunta, creo que ya me desvié completamente. Sí, no, está perfecto. Pero es que me inspiré, entonces. No, está perfecto. No, es que al final creo que nos pasa a todos. De repente siempre vemos estos libros publicados por influencers y decimos, ay, güey, por favor, ¿no? Ni lo escribió, ¿no? Ni lo escribió él, o sea, no manches. Pero no, la realidad es que creo que si algo hemos aprendido en todo este tema de la promoción de lectura es también a palpar el gusto del lector, a saber más o menos por dónde van, cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren y están buscando leer. Entonces también uno tiene medio resuelta la tarea en ese sentido. ¿A ustedes no les pasó lo mismo? O sea, cuando publicaron, ¿cómo se sintieron con las primeras críticas, con las primeras reseñas? ¿O ustedes son de esas autoras que se pone a ver las reseñas en internet o no? Nunca. ¿No? No. Yo sí. Yo también, yo soy bien chismosa, sí. Jamás. Yo sí. Y obviamente leo y todo y le digo, ¿qué crees? No me digas. Creo que sí, ¿no? Payday. No, yo no. No, le tengo terror porque yo he puesto bajas calificaciones a libros que no me gustan y le digo, yo no me quiero ni enterar de lo que están diciendo. Y Maura me dice, por favor, métete a Goodreads. No lo voy a hacer y no lo he hecho hasta hoy. Es que es bien divertido Pero ver las reseñas negativas. Le saco sí. screenshots y se los mando. Sí, no. Por salud mental prefiero evitar el coraje. ¿Tú qué sentiste? Yo recuerdo la primera reseña en general de todo el libro. Fue un día después de que se publicó el libro. Yo así de como... ¿Cómo? ¿Que no tienes vida? No, fue muy emocionante, sobre todo porque ya quería conocer la opinión de la gente. Pero creo que lo más raro de todo es que, por ejemplo, en el caso de mi libro hay varios relatos de ficción. Entonces, todos esos nombres, todos esos personajes estuvieron en mi cabeza por muchos meses y solamente en mi cabeza. Entonces, cuando la gente empezó a hablar de ellos, fue como algo surreal porque es como ellos ya también los están conociendo. Ellos ya tienen opiniones sobre ellos. Creo que para mí eso fue lo más sorprendente. Lo bueno es que la primera reseña fue positiva, entonces eso me hizo sentir muy bien. Pero también soy igual que tú. A mí me gusta mucho ver todas las reseñas. Las negativas me dan mucha risa. Me gusta, la verdad, estarlas leyendo. Eso es masoquismo. No, O sea, Bill. no, porque la mayoría son buenas. Sí. No, y agradecemos. Cuando lean un libro, hagan el favor de poner su reseña. No saben cómo ayuda, siempre y cuando sea positiva. Si es negativa, por favor, ahórrenselo, compártanlo con alguien cercano, lo que quieran, pero no lo compartan en redes sociales. ¿A ustedes cómo les fue en el proceso de convertirse en lectoras a escritoras? O sea, ahora que ya escribieron y ahora también siguen leyendo, ¿cambió su perspectiva con los libros? Uy, No tanto en la calificación, sino en cómo los leen. Sí, por supuesto. Cambió muchísimo. Para empezar, estás del otro lado y te das cuenta todo el trabajo que hay detrás, que a lo mejor antes no valorábamos. ¿No? Ahora, pues, lo que decía, ¿no? Es payday y ahora sí vamos a pagar todo lo que... Hay veces que reseñamos sin valorar el trabajo del escritor y creo que hay que ser más benevolentes en unas cosas. Todos los libros tienen algo bueno, sobre todo los nuestros. Pero sí los vemos de otra forma. Y bueno, quiero aprovechar para darle las gracias a Guillermo Arriaga, que nos hizo la contraportada de nuestro libro y bueno, eso fue el mejor regalo. Es que muchas gracias de parte de Valentina. En nombre de las dos. No, yo quería hacer un comentario al respecto. Si lo ves distinto, te vuelves mucho más respetuoso del trabajo del autor y del proceso editorial que hay. Uno cree que alguien se levanta un día, escribe un libro y al siguiente ya está publicado y nunca se implica tanto en todo el trabajo que hay y a cuántas personas involucra. Y para nosotros, o al menos para mí, bueno, creo que para las dos, eso fue muy importante, entender los procesos, el tiempo, agradecerle a cada una de las personas que están detrás de, no solamente la gente cercana, Patti, David, Andy, en ese momento Mitch, sino incluso a los libreros en las librerías cuando tú vas, que están recomendando tu libro. Eso siempre se agradece y aprendes a ver esas cosas que no veías, porque uno generalmente llega, compra y se va. Pero para poder llegar a ese lugar hay que pasar por
pues, por muchos, no obstáculos, pero pues sí hay, todo tiene su tiempo, ¿no? Y es un proceso muy largo, ¿no te pasó que decías, ¿cómo? Ya quiero que esté en librerías y ya mandé el todo manuscrito y luego... Creo que fueron los 2 meses más estresantes de mi vida, porque mandé ya el resultado final junto con Vero. Y fue de que, bueno, me dice Vero, vas a tener que ser muy paciente porque va todo el proceso de impresión y de que llegue a las librerías. Y yo estaba súper estresado porque dije, tengo que hacer los anuncios de que ya va a estar publicado, que ya va a estar en las librerías. Entonces sí, fueron 2 meses de practicar mi paciencia, que es algo que no tengo tanto. Pero fue muy bonito ya cuando me dijeron, ya está publicado, ya está en las librerías, ya está la preventa, ya la gente lo puede conseguir. Y pues sí, ya empezar a ver las primeras historias, ¿no? De que la gente ya lo tiene en las manos. ¿A ustedes cómo les fue viéndolo en las librerías por primera vez? Es una emoción. Sí, es mucha emoción. Yo le pedí a todo el mundo que le tomara foto y mi mamá me mandaba foto o captura de pantalla de cada uno de los lugares que encontraba y donde veía el libro. Y me decía, hay 2 ejemplares, los puse hasta adelante, porque esa es una de las técnicas que uno aprende, ¿no? Decir, lo ves atrás, lo pasas adelante, mueves todo. Entonces ya era como andar aleccionando a la familia, pero sí. Y cuando ves a los lectores compartiendo tu libro, pues, ¿qué les digo? Y cuando llegó la caja, llegó a mi casa. Entonces le dije a Valentina, vente para acá. Obviamente, en lo que llegaba Valentina, yo aguantándome, abrimos una botella de champaña, la abrimos y junto con Mitch, que era nuestra editora del primer libro, ahí festejamos. ¿Tú cómo festejaste? Grabándome. Soy creador de contenido. No, pues cuando llegó la caja por primera vez, pues dije, normalmente nos llegan cajas, ¿no? De colaboraciones. Entonces, pero llega la caja y dices, sabes que es la caja que tiene tus libros. Yo recuerdo que cuando llegó la dejé ahí reposando como unos cuantos días porque no podía creérmelo. Dije, es como el gato de Schrödinger, ¿no? O sea, ¿están o no están? Y cuando ya decido abrirlas, pues obviamente estaba temblando, estaba nervioso, estaba muy emotivo. Y ya, pues obviamente sacarla, ver tu nombre, ver la foto, ver lo que escribiste ya impreso, es una sensación inigualable. Y me encanta lo de la técnica de pasar los libros en las librerías hasta el frente, porque también lo hago, a menos de que esté el guardia ahí enfrente, también, porque si no siento que me van a regañar. Sí. No, ya no importa, en las librerías ya hasta lo saben, yo creo que entran y dicen, ahí viene la misma de siempre, porque lo hago además con los libros que me gustan, no solamente con... Ah, no, yo sí soy egoísta, solo conmigo. No, yo no, yo voy poniendo los libros de autores conocidos o amigos hasta adelante, ¿no? No, y no sé, bueno, ahorita dijiste que siempre tuviste el gusanito de escribir, pero a mí cuando me preguntaban, ¿y cuándo tu libro? Yo decía, nunca, yo soy lectora, no soy escritora. Nunca diga nunca, para empezar. Y las oportunidades se dan de pronto, ¿no? Y aquí estamos ya en el segundo. Así es. Y yo quería preguntarte, Rodrigo, ¿cómo fue el proceso? Porque una cosa es escribir, es muy distinto escribir una no ficción, como fue nuestro caso, que es algo mucho más técnico, con datos más específicos, allá escribir un relato que tiene que ver personalmente contigo y que me digas cuál es tu favorito de los que están aquí, porque seguramente ellos tienen su favorito. A ver, es muy difícil decir un favorito, es como cuando tienes hijos, a diferencia de los míos que sí tienen a la favorita como mi hermana, pero no es cierto. ¿Ahí están tus papás? Sí, es cierto. La cosa, sí, aquí están mis papás, entonces... Y está grabado. No me dejan mentir en eso. Pero bueno, en la parte de escribir relatos creo que es muy distinto, para mí fue muy retador, pero muy divertido. Ya tenía varias ideas de lo que quería escribir. Mi relato favorito... Y creo que es el relato de la mayoría de mis lectores, es uno que se llama Segundo Acto. Me gusta mucho cuando me mandan mensaje diciéndome, Rodrigo, Segundo Acto me conmovió muchísimo, me hizo llorar, y yo de que qué bien, me gusta hacer llorar a la gente. Y qué lindo. Cada uno, sí, me preocupo mucho por mis lectores. Entonces, para mí, creo que tuvo mucho que ver las influencias de autores que tuve para empezar a escribir relatos, porque obviamente no quería explorar luego la novela, quería primero practicar con ese tipo de historias, y de hecho siempre que me preguntan en entrevistas o algo quiénes son esas influencias que yo tuve, siempre menciono que son Alma Delia Murillo, con su libro de relatos, Liliana Blum, y también Guillermo Arriaga. Por eso cuando me dijeron que Guillermo Arriaga iba a estar aquí, dije como, ¿qué digo, no? Entonces, justamente ya como ir explorando cada una de esas historias fue también muy, muy entretenido porque no quería estancarme con un solo género. En el libro tenemos relatos de ciencia ficción, tenemos suspenso, tenemos romance, tenemos fantasía, tenemos un relato epistolar. Entonces, justamente lo que yo quería no nada más era como retarme a mí mismo, sino que a los lectores darles esta oportunidad de si todavía no exploran un género, aquí lo descubran y se aventuren con otros libros. Ok.
Yo quería que me contaras de Desterradas. Bueno, Desterradas es otro relato que estuvo bien difícil, pero muy entretenido, que es de ciencia ficción. No les puedo contar específicamente de qué trata porque creo que es mejor que ustedes lo descubran. Es como los retiros espirituales que te dicen, no te puedo contar, tú tienes que ir. Así, entonces es un relato de ciencia ficción que nació de un sueño. Una noche normal y común, soñé una de las escenas finales que para mí fue demasiado terrorífica porque había muchos sonidos que no, es que no puedo decir mucho, pero el punto es que la soñé y al día siguiente empecé a escribirla porque no podía con la obsesión que me había traído. Y ese mismo día terminé el primer borrador. Entonces a mí me gusta mucho porque podría decirse que tenemos a una protagonista que se llama Sofía. Sofía tiene una hermana que es como la favorita de los papás. No está inspirado en mi vida, No, lo prometo. Cualquier parecido Pero el con punto la de esto realidad es que yo quería maravilloso. crear una historia en donde nuestra protagonista no es la protagonista de su propia vida, ¿no? Entonces empiezan a suceder cosas sobrenaturales, por eso ciencia ficción, y se da cuenta que otra vez no va a ser la protagonista de todo lo que está sucediendo. A mí me gusta muchísimo como todo el concepto que también nace de este pasaje bíblico entre Caín y Abel, como los dos hermanos y el destierro. Obviamente hay mucho más concepto dentro de la historia, pero sí, para mí también es de mis favoritos. Es el más largo de todos los relatos. El más cortito es de 5 páginas, chiquito, y el más largo es Desterradas de 22. Si no, ¿ya los leyeron todos? ¿Ya leyeron el libro de Rodrigo? ¿Todos? No, bueno, allá afuera está la mesa con todos los libros. Pueden pasar a comprarlo, pero además se llevan terapia literaria para que apunten cuál fue el que más les gustó, para que no vaya a haber error en el Luego proceso. me dicen que mis relatos los mandan a terapia, entonces ¿Está perfecto, bien? los mandan a terapia literaria. Es el combo. Es el combo perfecto. No sé si alguien quiera hacer preguntas, comenzar, que se les quite la pena. Seguramente hay por ahí alguna inquietud, porque nosotros podemos seguir platicando todo el tiempo. Yo ¿Cómo? sé que la primera persona siempre da pena, pero ve, aquí ya está. tenemos. ¿Ves? Hay un valiente. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Hola. Primero, gracias por presentarse, por hablarnos de sus libros. Y pues justo una de las cosas que me da mucha curiosidad es que ustedes empezaron como creadores de contenido y que justo hablaban de la reseña literaria. Ahora que ya tienen un libro publicado, ¿cómo cambia la dinámica de ser creador de contenido? ¿Hay algo que modifican ahora que siguen adelante? ¿Algo que toman en cuenta? ¿Vas? Pues como valoramos más el trabajo, creo que sí ha cambiado la forma de, no sé tú qué opinas, pero yo creo que sí ha cambiado, por lo menos mi forma ha cambiado como mencionábamos, es con más respeto, como que buscas más el lado positivo de todos los libros. Hay unos que hay que buscarle un poquito más, pero sí, creo que sí ha cambiado mucho. O sea, respetamos todo el trabajo que hay detrás. Y ya. Yo, por ejemplo, en el caso de cómo cambió la forma en la que creo contenido desde antes y después de publicar, fue hasta eso muy pequeño el cambio. Realmente siempre como en las reseñas que hacía trataba de ser bastante objetivo y bastante honesto con ellas, porque al fin y al cabo de eso depende nuestra credibilidad, ¿no? Entonces sí, como dice Maura, ya le teníamos mucho respeto a los autores, pero gracias a esto es como hay mucho más respeto a ellos, porque al fin y al cabo sabemos el proceso que hay detrás de escritura, de publicación, y también como estos miedos que tenemos nosotros detrás de la mesa, ¿no? Que es como las inseguridades que llegamos a sentir, o los miedos de que no se llene una sala, o los miedos de que el libro no llegue al público correcto. Entonces, pues sí, es simplemente como hacerse más consciente de todo el proceso que hay detrás. Pero en cuanto a la creación de contenido como tal, yo sigo haciendo el mismo contenido que antes, nada más que a veces hago uno que otro para promocionar mi libro, porque al fin y al cabo hay que venderlo, ¿no? Para mí no ha cambiado, porque sigo siendo la misma lectora. Bueno, he evolucionado como lectora, pero trato de mantener el mismo concepto dentro de las reseñas o el contenido que creo para el canal. Ha cambiado en el sentido de cómo me acerco yo a los libros, pero creando el contenido como tal, siempre he sido muy respetuosa, siempre he evitado el famoso hate o que se cree una comunidad en torno a lo negativo. Siempre he buscado que todo en la lectura sea positivo, aunque el libro no guste. Entonces, en ese sentido, siento que ha cambiado poco. Más bien, mi acercamiento con los libros ha sido distinto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quisiera agradecerles haber venido hoy.
Es muy grato verlos y sobre todo hablar acerca de este tema que es muy importante, que es la promoción de la cultura. Yo soy gestora cultural, así que, bueno, me quiero dedicar a la gestión cultural, así que es muy importante hablar de esto. Y mi pregunta es algo parecida a esta, pero a la inversa. ¿Ustedes, cuando escribieron, creen que el ser creadores de contenido afectó de alguna manera su escritura? O sea, por ejemplo, en el sentido de que ya había leído todos estos libros y no copiar, pero voy a inspirarme en estas lecturas para realizar mi libro. Creo que cuando empiezas a escribir todavía no tienes un estilo de escritura muy definido. Precisamente cuando empiezas tienes que guiarte de a esos a quienes admiras, ¿no? De esas plumas que te gustan, que te llaman la atención, que siempre te atraen a querer seguir leyéndolas y que te hacen adictas a ellas. Entonces, no, definitivamente en mi caso yo empecé no ya encontrando mi propio estilo, sino que sí me vi muy influenciado, como lo mencionaba hace rato, por distintos autores. Pero algo que quería mencionar, y mencionas la parte de cómo influenció crear contenido a ser escritor o a nuestra forma de escribir, creo que más allá de cómo influenció a nuestra forma de escribir, influenció a que escribiéramos. Porque, y siendo sinceros, y hay que reconocerlo, el privilegio que tenemos de publicar es precisamente por ser creadores de contenido. No es como que llegaran y dijeron, Valentina, Maura, Rodrigo, sabemos que escriben muy bien, vamos a escribir un libro. No, hay algo muy detrás que es justamente las comunidades que ya tenemos, que nos respaldan. Y obviamente sabemos que es un privilegio, pero al mismo tiempo lo aprovechamos porque es algo que ya queríamos hacer. Entonces, para contestar tu pregunta, ya perdón, me desvié. Sí, yo sí me vi muy influenciado por las lecturas que tenía. Conforme iba escribiendo, procuraba leer cosas parecidas a lo que yo quería escribir para tomarlo como inspiración y como un objetivo a lo que yo quiero lograr. Gracias a ti por venir y por leernos. Y estoy de acuerdo con Rodrigo. Ya tenemos, bueno, en el caso del programa de terapia literaria, ya tenemos un público cautivo que nos sigue. Entonces creo que más que nada el reto fue como mantener la misma dinámica, que se sintiera muy cercano, que se sintieran que están con nosotros. Entonces, más que nada fue encontrar el tono. Ya una vez que lo encontramos, pues ya fluyó más fácil. Y yo nada más otra cosa, crear contenido nos permitió saber qué era lo que le estaba haciendo falta a los lectores, sobre todo cuando tienes comunidades como clubes de lectura, donde te das cuenta de que hay, en el caso de terapia, hay lectores que te preguntan quién está narrando el libro, cuál es la voz narrativa, cómo se construye el tiempo, qué género literario es. Para nosotros era atacar esa parte y decirles, a ver, de manera muy clara y muy sencilla, estos son los géneros que existen, esto es lo que estás leyendo, esta es la voz narrativa que te está contando la historia. Pero eso te lo da el tener el acercamiento con la gente en estas comunidades, más que el crear contenido como tal. En el caso de terapia fue completamente distinto, es no ficción, pero sí nos facilitó muchísimo la retroalimentación de los seguidores. Y en el caso del journal, pues fue nada más, nosotros usamos journals, entonces fue quitar lo que no nos gusta, hacer secciones nuevas que pensamos que hacían falta, entonces eso fue. Gracias. ¿Alguien más? Por ahí. Ay, si se paran porque estoy bien chaparra y les juro que aunque estoy arriba tengo que hacer así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y soy fan y admiradora de todos ustedes tres. Sigo a Valentina, a Maura y a Rodrigo. Mi pregunta es, ¿para qué público va dirigido sus libros? Terapias para todo el mundo. O sea, terapias para todas las edades. Lo hemos recomendado afortunadamente mucho en escuela, para jóvenes de secundaria, prepa, pero también nos han invitado a universidades. También hemos tenido la oportunidad de compartirlo en clubes de lectura ayer, pues, que era pura señora, o sea, no hay un rango específico de edad, porque al final el amor por la lectura lo tenemos todos. Y lo que nosotros hacemos es crear como este vínculo a través de lo que estamos contando y sobre todo quien lo está leyendo. Y el journal, pues evidentemente también para todos, aunque muchas veces la gente más grande dice, no, un journal lo tengo que llenar y tengo que escribir. Tampoco se trata de un concurso de creatividad, cada quien lo llena como quiere, a la hora que tiene tiempo, escribe lo que puede. Entonces, el rango de edad es bastante amplio. Y el journal también para las de nuestra edad, bueno, a mí que ya se me olvida todo, ahí apunto todos los personajes y todo y así no se me olvida.
porque si no luego se me enredan todas las historias, entonces es para todas las edades. Me encanta esta pregunta porque desde que iba a empezar a escribir el libro, teníamos mucho la confusión de a quién iba a estar dirigido, porque al fin y al cabo mi contenido en redes sociales está muy dividido para todas las edades, de todos los géneros, de todo tipo de lecturas. Entonces tengo público de que niños de 12 años y ancianitas de 80 años. Es que no quiero decir ancianitas porque no quiero ofender a nadie. Pero sí, o sea, es muy amplio el rango de edades. Entonces yo considero que mi libro, por ciertos relatos que sí tienen como algunos temas un poco sensibles, diría que está para niños, bueno, niños, no, de preparatoria para arriba. Sí, yo creo que a esa edad es la que apunto yo. ¿Alguien más? Muchas gracias. Ahí. Bueno, Ya. yo les quería preguntar tanto para la escritura como para la lectura, ¿qué herramientas utilizan para organizar la información? No sé, esquemas, líneas de tiempo, toda esa memoria. En mi caso, sí. Yo soy bien desorganizado también. Pues por eso yo también, todo lo tengo en la cabeza. Para el caso de las lecturas, sí hago anotaciones. En el journal, antes del journal, en fichas bibliográficas, yo rayoneo todos los libros, a mí sin piedad. El post-it me parece, perdón Maura, demasiado fresa, o sea, yo plumón con todo, porque me gusta ver el libro. Así es como voy procesando la información de lo que voy a compartir. Y en el caso de la creación de contenido como tal, un video, pues sí lo planeas. En mi caso tengo que hablar sobre el autor, el contexto, entonces hago notas, pero solo las repaso, no me aprendo nada de memoria. Más bien leo muchas veces lo que voy a decir, pongo un acordeón, voy haciendo cortes, voy leyendo, pero la mayoría de las cosas que salen es improvisación, o sea, para contarlo. Yo igual, y para los clubs de lectura, pues investigo sobre el autor, les doy un contexto histórico antes de que empiece el club, o sea, sí hay un trabajo atrás para que tengan, ¿no? O hacemos les mandamos información desde antes para que vayan leyendo y ya no lleguen en blanco cuando leen el libro. Entonces sí hay un trabajo detrás y luego repito y repito porque me lo trato de aprender cuando grabo y ya vi que hay un teleprompter que es el mejor descubrimiento porque ya voy leyendo, entonces así. En mi caso yo soy una persona medio desorganizada, no me siento orgulloso de eso, claro, pero para escribir yo en la parte de no ficción ya tenía una idea de qué temas quería abordar, entonces ya fue nada más de empezarlos y hasta que terminara esos temas me sentía ya contento y satisfecho. Para los relatos, en muchos de ellos tenía como la idea principal, pero dejé que desde el principio los personajes me guiaran a donde ellos querían ir, ¿no? Entonces para mí como que eso no tenía una organización y merecía no tener una organización. Y para la creación de contenido, igual que Valentina, eso sí requiere una planeación mucho más detallada, sobre todo porque el contenido que hago siempre busco hacerlo como muy dinámico, muy rápido, muy de ir al punto. Entonces sí, de que preparo mi guión, preparo bueno, la grabación la hago lo más profesional que puedo. La edición es la que me toma más tiempo, entonces también tengo que planear alrededor de eso. Para los que no sepan y no conozcan mi contenido, o sea, de que me encanta editar. Entonces si lo ven y dicen como, ¿cómo hizo esto? No sé yo tampoco, pero ahí le fui averiguando. Enséñame. Entonces, por ejemplo, uno de mis reels, dependiendo de qué duración tenga, me puede llegar a tomar 1 hora, hora y media en cuanto a escribir guión, grabar y editar. Entonces sí requiere bastante organización ahí. Ah, no, pero había alguien ahí, sí, perdón. Una pregunta. A lo mejor es una pregunta muy obvia, pero ¿por qué terapia literaria? Yo me dedico a la promoción de lectura y soy psicóloga y bueno, la idea junta me fascina. ¿Pero es literal la terapia o es una manera como metáfora de decir, bueno, a través de la lectura estamos rescatando la alegría de vivir? No sé. Me encantaría conocerlo porque les digo, no conozco ni su contenido ni sus proyectos. A lo mejor todos los de aquí sí lo conocen y yo no, pero me encantaría saberlo. Bueno, nosotros creemos que en efecto la lectura es una terapia. De hecho, ahora se comprobó en la pandemia. Mucha gente nos escribía de que la lectura hizo que se salieran de sus casas, ¿no? Y que vivieran otras cosas y eso les ayudó, ¿no? En su vida y todo. Entonces sí, yo sí creo que es una terapia la lectura, porque puedes descubrir 1000 cosas, cambiar tu sentimiento, todo a través de los libros. Entonces, después de pelotear varios nombres, decidimos que este era justo lo que era para nosotros la lectura, era una terapia, y de ahí salió el nombre. Pero sí es en un sentido metafórico. O sea, el libro habla más bien sobre géneros literarios, promoción de lectura en general, o sea, no hay
ningún tipo de análisis psicológico dentro del libro. Aunque luego, perdón. No, vas. Aunque luego lo descubrimos que en las librerías los ponen en la sección de terapia. Cállate, el día que vi eso por poco me infarto y me dijeron, no, señora, siéntase orgullosa, son los que más se venden. Y yo, bueno, pues está bien. Sí, libros de autoayuda, terapia literaria. Aunque sí es pertinente mencionar que si tienen la oportunidad y el privilegio de ir a terapia, sí vayan porque, digo, sí. Además, ¿no? Como agregado. Sí, claro. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Jimena, lo sigo desde hace bastante tiempo, pero les quería preguntar, como ustedes pasaron de ser lectores a creadores de contenido, a autores, ¿cómo se siente ahora estar en la otra página? Y no me refiero al proceso y todo el rollo, no, me refiero más a... Ahora, antes ustedes pedían que les firmaran libros y antes ustedes eran como que los que iban a este tipo de conferencias. Siguen yendo, pero ¿cómo se siente el estar ahora en este tipo de eventos y que de repente alguien te llegue y te diga de que ¿me puedes firmar mi libro? Que no sé qué. ¿Cómo es ese sentimiento de autor? Rarísimo. Súper chingón. ¿Qué te digo? Es muy emocionante porque tú ya lo viviste. Tú ya hiciste alguna vez esas filas kilométricas para esperar al autor. La primera vez que yo vine a la FIL Guadalajara me aventé una fila de 6 horas para que me firmara Benito Taibo un libro. Y ayer justo estábamos desayunando y llega Benito y me dice, Valentina, come mejor, comes de la fregada. O sea, ya ese tipo de cosas digo, esto es una maravilla. Entonces sí, estar del otro lado ha sido muy emocionante porque ustedes lo hacen emocionante. O sea, las respuestas, los mensajes, los comentarios, que reconozcan tu trabajo en un pasillo, ¿no? Y que te digan, me cambiaste la vida por lo que recomiendas, no yo directamente. Pero yo creo que esa es la parte, pues yo creo que te pasa lo mismo, es la parte que más emoción da, ¿no? ¿Tú? Cualquiera de los dos. ¿Van? No, como dice Valentina, es un momento muy emotivo cuando se acercan y te dicen, acabo de leer tu libro, me gustó mucho, conecté mucho con él, porque nuevamente lo que mencionaba hace rato era algo que estaba en mi cabeza desde hace meses y ahora ustedes lo tienen también en la suya. Lo que dice Valentina es tan cierto, igual yo les decía que tenía la intención de escribir desde hace mucho tiempo, pero nada más como escribir, nunca como publicar. El 2021 vine por primera vez a la FIL. Y recuerdo estar sentado en una de las conferencias y con el brillo en los ojos y con el corazón como todo acelerado, me dije yo que algún día quiero estar allá arriba presentando algo que yo escribí, ¿no? Entonces, pues saber que 2 años después estaría arriba presentando un libro que yo escribí, pues es algo que jamás me hubiera imaginado. Pero pues sí, definitivamente es gracias a la comunidad que confía en lo que opinas, o sea, te creen a veces hasta ciegamente, ¿no? Sí. Y eso se agradece muchísimo y se agradece muchísimo más cuando te consideran un espacio seguro. Yo algo que siempre menciono es que mi cuenta quiero que sea ese espacio seguro para que las personas sepan que los estigmas no existen, que los prejuicios tampoco existen. Entonces, cuando la gente se me acerca diciéndome, Rodrigo, gracias a tu contenido he encontrado otra vez la magia que existe en los libros, o gracias a tu libro encontré otra vez la magia, para mí yo ya me siento completamente satisfecho. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por leernos. Parece que me estoy despidiendo, pero les estoy agradeciendo. Mil gracias. Yo me acuerdo la primera vez que presenté a un autor aquí en la FIL, que estaba nerviosísima, pero era obviamente como presentador el intentar que brille la otra persona, ¿no? Tú simplemente eres el conducto. Y ahora pues, ¿no? Estás solo y bueno, lo bueno es que siempre estás conmigo, pero sí es muy diferente, porque te empiezan a preguntar a ti y yo ahora qué digo, o sea, empiezan a hacer las preguntas en mi mente, es como, tengo que contestar bien, o sea, es una emoción increíble. Una experiencia que de verdad voy a agradecer toda la vida que hayamos tenido y no voy a llorar. ¿Alguien? Sí, buenas noches, buenas Hola. tardes. Desde Guatemala les saludamos y es un placer estar aquí con ustedes. Para el próximo año, nuestra universidad, realmente la Biblioteca Universitaria tiene el proyecto de crear clubes de lectura a través de la radio universitaria. ¿Algún tip que me puedan dar respecto a esto? ¿Muchos? Sí, varios, pero bueno, siempre decimos que en el primer paso, el decidir hacer un club de lectura ya es una ganancia. Aprovechar todas las plataformas que hay para hacer la promoción. Y mucha gente nos acerca y nos pregunta, es que llegaron 3 personas. Pues es que así se comienza un club de lectura. Uno cree que tiene el poder de convocatoria para que lleguen 200 y hagas aquí una conferencia. No.
En el caso de la lectura es ir lector por lector, convencer uno por uno de que vale la pena la interacción, de que vale la pena la retroalimentación, de que la experiencia de compartir un libro se vuelve también una experiencia de vida, porque al final se convierten en espacios de terapia. Hemos tenido la fortuna de escuchar cada cosa, pero yo creo que es eso, creer en tu proyecto, apostarle. Y bueno, te voy a dejar con Mauro porque si no me puedo seguir, pero ella también tiene buenos tips porque tiene muchos. Gracias. A mí, bueno, me pasó que yo decía, ¿y quién va a venir a mi club de lectura? Hay muchos ahí que quieren compartir su amor por la lectura y no saben cómo empezar. Entonces, pues no sé, en tu caso es poniendo un letrero en la biblioteca de quién quiere entrar y van a llegar muchos y algunos se irán, otros llegarán, pero encontrar una comunidad, hay miles y en pandemia encontramos en redes sociales que hay por todo el mundo, somos una comunidad enorme, nada más que andábamos como todos sueltos, ahorita ya se está formando y es increíble porque encuentras una familia que habla tu mismo idioma y que está por todos lados, o sea, de verdad que qué bueno, ojalá que sí lo hagas porque claro que sí. Vas a ver cuánta gente se va a unir. Y hazlo un espacio, como decíamos, hazlo un espacio seguro, donde la gente no solamente vaya a leer, sino que se sienta en confianza de compartir, porque un libro te lleva a hablar de tu historia y necesitas crear ese lugar donde la gente pueda hacerlo sin sentirse juzgado, que se sienta con la libertad. Entonces, para mí esa sería la recomendación más grande. Muchas gracias, un placer. Gracias. Igualmente. Perdón. Adelante. Hola. 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 Bueno, saludos desde Perú. ¡Ay, qué bonito! Mi nombre es Mónica. Es la primera vez que estoy aquí en la Feria del Libro. Ay. Una fiesta magnífica de libro. Es un encanto tenerlos frente a mí. Solo los veo a través de YouTube. Y bueno, hace un momento comentaban cómo sus familias se vuelven cómplices de este marketing, de esta difusión. ¿Qué papel tiene el librero en esta tarea que ustedes realizan? El librero, no el vendedor de libros, el librero que aconseja, que influye, que cura. Ese librero que cuando tú llegas a una librería le dices, oye, hoy, no sé, dame algo, ¿no? Y que te hace escapar del problema, te hace escapar del estrés, con un buen libro para ti. ¿Quién quiere? Yo ya la tengo. ¿Van a ver los dos? Ya los vi. Bueno, en mi caso he hecho pruebas en una librería que está cerca de mi casa y bueno, me llevo con las personas que trabajan ahí, pero quería ver cómo estaban hablando del libro. Y fue interesante porque sí lo habían leído y lo recomendaban para gente que no había leído y les decía, este es el mejor regalo para un no lector. Entonces, pues creo que lo leyeron bien, o sea, el mensaje que queríamos dar y se agradece, de verdad, porque ellos son un gran canal para llegar al lector. Yo tristemente no voy tanto a librerías porque en mi ciudad no hay tantas y luego no tengo tiempo, pero realmente los libreros son la puerta, ¿no? A que todos los lectores, son como los creadores de contenido, pero en las mismas librerías, ¿no? Ellos son los que deciden qué libro les gustó tanto que necesitan que los demás también los empiecen a leer, ¿no? Tienen un papel tan importante porque es gracias a ellos tal vez hasta la misma posición en donde están en el libro, ¿no? Dentro de la librería. O precisamente cómo lo recomiendan. Me encanta cuando en las librerías tienen estas secciones de los libreros recomiendan libros, ¿no? Y es tan fascinante escuchar las propias reseñas que hacen ellos, porque son, así como mencionábamos hace rato, que nosotros como lectores opinábamos de cierta manera y ahora como escritores opinamos de otra forma, los libreros también tienen una forma distinta de pensar y de recomendar las cosas. Entonces a mí me gusta mucho ir a las librerías, irme a esas secciones y ver qué es lo que están recomendando ellos y cómo lo recomiendan, porque ellos hablan acerca no nada más de su opinión leyéndolo, sino de cómo ven que la gente los compra, los ve, los busca. Entonces definitivamente son esenciales y aportan muchísimo también a que los lectores conecten con los autores. A las segundas personas a las que tienes que enamorar para que tu libro se venda es al librero. El primero es la editorial, a tus jefes directos. Después yo creo que el librero. El librero es ese personaje además emblemático de una librería al que llegas y le preguntas. A mí me ha tocado muchas veces llegar y decirle, oye, así como tú, no tengo ni idea, recomiéndame lo mejor que hayas leído ahora. Y como empiezan a conocerte, porque a lo mejor eres asiduo a esa librería, ya saben más o menos por dónde vas y te hacen la recomendación pertinente. Entonces, es un trabajal,
porque tienen que saber y tienen que leer mucho y tienen que estar al tanto de todas las novedades y de clásicos y de temas, géneros, porque no te recomiendan de una sola cosa, pero creo que siempre hay agradecimiento hacia ellos, sobre todo, y creo que también como escritor, o bueno, es que no me puedo considerar todavía escritora así como, pero cuando ya escribiste un libro, siento que cuando tú vas y les agradeces, para ellos también es importante que valores su trabajo, o sea, decirle 1000 gracias por lo que estás haciendo, gracias por recomendar mi libro, ¿no? Y creo que en este caso, porque hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos, incluso en Zoom, cuando les gusta tu proyecto también ves la emoción que para ellos significa compartirlo. Bueno, Venga. han trascendido las fronteras porque Perú, Guatemala, ahora Argentina. Así que las sigo desde allá. Nos conocimos en el año 2020, en pandemia. Las sigo desde ahí, nos hicimos amigas y nos une este amor, creo que todos los que estamos acá nos une lo mismo, que es el amor a la literatura. Como ustedes me inspiran a mí para hacer lo que hago, les pregunto a ustedes y a Rodrigo, que es un gusto ahora que te conozco, ¿qué las inspira y qué te inspira, Rodrigo, a la hora de crear contenido? Si los inspiran autores, si los inspiran otros creadores de contenido, ¿qué los mueve, ¿no?, a hacer lo que hacen? Y gracias. Gracias. No le pagamos, por la publicidad. Desde siempre, mi inspiración, y lo mencionaba también hace rato, es la bonita cadena que se hace cuando compartes lo que te gusta. Para mí, cuando me llega un mensaje de Rodrigo, empecé a leer por ti, yo ya convencí también a mis papás de que leyeran, o de que ya convencí a mis amigos de que lean, o de que luego me mandan, no logro convencer a mi mamá de que lea, pues es otra cosa, pero eso me inspira muchísimo, el ver cómo la comunidad puede ir creciendo y cómo empiezan a encontrar justamente su propia comunidad. Desde el principio, con Cartas de un Lector, decía que yo compartía mi pasión para que los demás encontraran la suya, ¿no? Y sea de libros o no sea de libros, es una cadena que se hace y simplemente verla desde lejos es algo inspirador. Tal vez empecé creando contenido de la manera menos altruista porque quería ser amigos, pero conforme fui avanzando y fui encontrando la comunidad y encontrando a mucha gente que estaba perdida en este laberinto que es la literatura, fue muy inspirador convertirse en esa brújula o en ese mapa para esas personas. Entonces, para mí, esa es la mayor inspiración. Híjole, yo creo que la misma. Por 2. Sí, por 3. No, cuando un libro te emociona, ¿no? Sí. Lo quieres compartir, dices, es que lo tienen que leer. Y luego, no hago videos y todo, digo, es que no estoy transmitiendo lo que fue para mí este libro y quiero de verdad que lo compren. Entonces repito y repito, y ya lo repito tanto que ya me veo igual, ¿no? Entonces digo, mejor mañana lo hago. Porque sí quiero, ¿no? Sobre todo cuando me emocionan mucho, que sientan ustedes lo que fue para mí, y que me contesten igual de, ay, a mí también sentí lo mismo, esas cosas. Entonces, eso a mí me impulsa mucho para hacer. ¿Sabes que también me inspira? Perdón que te interrumpa, Maura, y estoy seguro que ustedes coinciden, y es que se me vino a la cabeza, entonces no quiero que se me olvide. Nos inspira mucho que la gente deje de ver la literatura como algo tedioso o algo aburrido. Exacto. Sí. Crecemos en Latinoamérica, porque no quiero reducirlo a México, estoy seguro que es en muchos países, en donde las escuelas no tienen la mejor forma de enseñarnos sobre lo divertido o lo mágico que es leer, ¿no? Nos ponen a niños de primaria a leer La Ilíada o El Quijote o 100 años de soledad, que son libros que no les quito el aporte cultural que tienen, pero definitivamente no están hechos para ellos. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente hacer la literatura, sí, verla como algo lúdico, pero también como algo de aprendizaje. Hay muchísimas cosas que queremos cambiar nosotros los creadores, quitar muchos estigmas, entonces creo que eso también es algo que nos inspira, ¿no? Cambiar la forma de ver los libros. Yo creo que en gran medida a mí también, digo, yo estudié literatura y sé perfectamente cómo te enseñan en la escuela ciertas cosas y cómo es el acercamiento a ciertos libros, y siempre he pensado que desgraciadamente en lugar de lograr que te enamores, provocan un rechazo. Entonces yo decía, si tengo esta parte como académica pues todavía ahí fresca, tratar de justamente lo que dijo Rodrigo, aterrizarla y que la gente entendiera que no importa qué tipo de lector eres, no importa de dónde vienes, no importa qué estudiaste y no importa la edad que tengas, siempre hay un libro ahí y a medida que uno lee, va creciendo y madurando como lector. Para mí esa era la parte más importante. Y hace unos días me preguntaban que si todavía trabajaba yo con primeros lectores, con gente que está iniciando. Y yo les decía que sí, que siempre estás buscando que llegue uno más, pero también soy muy consciente de que tengo 8 años creando contenido y que esos lectores que empezaron conmigo también ya evolucionaron. Entonces tengo que diversificar muchísimo la información para que
encuentren, al menos en mi canal, todo lo que necesitan. O sea, desde un primer lector hasta un lector que lleva muchísimo más ventaja en el tema literario. Entonces, pues por ahí va parte también de la inspiración. Creo que ya tenemos que ir cortando porque si no nos regañan. Tenemos 5 minutos. ¿Una pregunta ya? Una última pregunta. Hola. Ay. No sé si sigo yo. Estoy aquí desde Querétaro. Gracias. Muy orgullosa de ser amiga de Maura. Muy orgullosa, Valentina. Rodrigo, Gracias. no te conocía. Muchísimas gracias. Me encanta lo que hacen. El año pasado regalé más de 10 terapias literarias y cada una de las 10 personas que se las regaló me habló y me agradeció. Ay, Ana Marita, es que no se te oyes. Nada más acércate el micro. ¿Ya? Ya Ahí, me escuchan. Cada uno de los 10 libros que regalé, las 10 personas me hablaron y me dieron las gracias. Entonces me encanta y quiero compartírselos. Y ahora una pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para cada uno de los 3? ¿Qué sigue, Rodrigo? Echándome la bolita. A ver, esa espinita de escribir obviamente no se va a ir nunca. Tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer y claro que estoy trabajando en una. Estoy trabajando en que mi siguiente proyecto sea ahora sí ya más extenso, que sea una novela. Entonces es la intención. No sé si para el próximo año, no quiero prometer nada porque les digo que soy bien desordenado e indisciplinado, pero sí, la escritura es parte de mi ser. Justamente hace poco le preguntaba a Guillermo cómo se considera él, escritor o lector, y él me dice que se considera escritor. Creo que yo estoy en ese proceso de convertirme de lector a escritor para darme por completo a eso. Entonces sí, la idea es que el siguiente proyecto ya sea una novela, ya tengo la estructura de qué es lo que quiero contar, nada más falta sentarse a escribir, la verdad. Para mí, yo quiero seguir creando contenido, no quiero dejar de hacer lo que hago, aunque cada vez me preocupa más que TikTok llegue a avasallar el tema y YouTube pues vaya perdiendo como impacto, pero no pretendo dejar de hacerlo, porque al final así es como empecé. Y en el tema de la escritura, pues estoy igual que Rodrigo, ya que diste el primer paso, siempre te cuestionas qué más eres capaz de hacer y hasta dónde puedes llegar. Entonces también tengo la inquietud, todavía no tengo nada en concreto, pero sí es un gusanito que traigo ahí de querer hacer algo completamente distinto, pero enfocado muchísimo más a la parte literaria. Pues eso, y seguir con los clubes de lectura también, que es algo que me apasiona. Me encanta lo que hago, entonces eso lo seguiré haciendo. Y no sé si un libro, no lo sé, lo pienso y luego digo no, pero yo creo que terapia literaria todavía tiene un camino por recorrer. Qué bueno que lo preguntas aquí enfrente de nuestros editores. Pero yo creo que terapia literaria todavía da para un rato. Y creo que ya. Sí, tenemos 2 minutos y nos pidieron que fuéramos muy puntuales. Vas. Ya iba yo a hacer el que les anuncio. cortemos la plática, estaba buenísimo todo, pero tenemos que ser muy puntuales. A nombre de Penguin Random House, del sello Aguilar, de Maura, de Valentina, de Rodrigo, les agradecemos muchísimo su presencia y les recordamos... ¡Ay, la selfie! Espérense. Hay firma de libros de firma de Rodrigo libros. en el stand de Penguin Random House y Maura y yo estamos firmando en el módulo de firmas en el área internacional para que corran Ahí por los su vida. esperamos. Igual, nada más una cosita. Para todas mis firmas, lo que he hecho en las distintas ciudades en las que he ido es que yo traigo el primer ejemplar que saqué de esa caja que mencioné hace rato para que ustedes la firmen, así como yo les firmo sus libros. Entonces, para cuando pasen a mi firma, nada más para que tengan en mente que van a firmar mi libro, ¿vale? Entonces ya, me despido. Bye. Nos tomamos fotos.